está revelando algo que él mismo le dice, mira, no le digan esto a nadie. Pero en el versículo 18, Jesús le contesta a Pedro y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Padre, te doy gracias. Me pongo a la disposición, Padre Santo, que tu Espíritu Santo me use, Señor. Y en este momento, Señor, llevamos cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Atamos, reprendemos y cancelamos toda fortaleza mental de cuestionamiento, Padre Santo, de falta de conocimiento y sometimiento, Padre amado, a tu mover de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que tu Espíritu Santo libremente, Señor, imparta bendición sobre nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre y la gente nos está viendo a través de www.ministerioguerrerodelreino.org. Y yo ve mi guerrero. Eso es. Hoy vamos a estar hablando de reconociendo autoridad, reconociendo autoridad. Una de las cosas que cuando usted lee la Escritura y ve el panorama actual en el que el mundo vive, usted va a llegar a la conclusión de que el mundo secular y el mundo religioso tienen su propio concepto de lo que es la autoridad. Ellos tienen unas ideas y cada cual casi siempre lleva ese conocimiento para beneficio propio. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y en el reino de Dios, el concepto de la autoridad, hermanos, según nos enseña la palabra, es muy único. Muchas veces está fuera de lo que nosotros creemos o entendemos. A veces tenemos una idea distorsionada de lo que es la autoridad de Dios, o la autoridad delegada de Dios para un hombre, o lo que es relacionado con la autoridad. Pero hay un propósito para la autoridad y hay un poder para ella también. Y es necesario entender, hermano, que todos los principios de esto, es importante que lo entendamos, que todos los principios de Dios que Dios creó para el hombre, ningún hombre lo puede cambiar. Usted puede buscar la vuelta para tratar de ajustar las cosas, para justificar o para creerlo o aceptarlo, decir o ponerlo de la manera que usted quiera, pero nada de lo que usted diga puede cambiar lo que son los principios eternos de Dios, porque lo que Dios dice, ningún hombre se va por encima de eso. Amén. Así que la clave de la vida es entender los principios de Dios. Creo que es importante que entendamos que la clave de la vida es entender los principios de Dios. Todo lo que Dios creó, hermano, funciona y gira alrededor de leyes establecidas y principios que Dios creó. Y son inviolables. Su cuerpo, el mar, la tierra, el universo, todo opera en base a principios y leyes que Dios estableció. Si usted quiere tener éxito en todo lo que usted hace en la vida o emprende en la vida, lo primero que usted necesita hacer es apoderarse de todos los principios de Dios. Porque si usted no lo sabe, aún la economía mundial, todo lo que aplica para su sistema lo sacó de la Biblia. Le funciona al mundo, pero a la iglesia muchas veces no le funciona porque la gente lo quiere entender de la manera que ellos piensan que debe ser. Y es algo interesante, ¿verdad? Porque cuando tú aprendes a vivir y entender los principios de Dios, el éxito es garantizado. Es decir, donde tú fuiste diseñado a llegar por declaración profética de parte del Dios del cielo, estás destinado a llegar a ella. Es algo que Dios declara. Cuando el hombre camina por los principios de Dios y aprende a acatarse a los principios de Dios, no estoy hablando de leyes, no estoy hablando de nada que tenga que ver con el judaísmo, no estoy tocando ni tan siquiera eso, estoy hablando de principios eternos que no importa sean bajo el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento, son imborrables, son intachables, Dios los estableció y nada ni nadie lo puede cambiar. Y cuando usted camina bajo esos principios, eso le garantiza a usted el éxito. Entienda esto, que el éxito no es algo que usted persigue, sino es el resultado de que usted pueda obedecer los principios de Dios.
Hay principios para la finanza que si usted los practica, usted va a ser bendecido. ¿Verdad que sí? También hay principios de obediencia que si usted camina por ellos, va a recibir la bendición de eso. Lo que pasa es que cuando uno habla de eso, la gente dice, no, porque eso lo sacan de Deuteronomio 8 o Deuteronomio 30 y eso es de la ley. No, la Biblia especifica que si tú eres en lo poco le eres fiel a Dios, mire qué poderoso, en lo mucho Él te pone. Es decir, siempre habrá una recompensa para todo aquel que camina en orden y camina bajo los principios de Dios. Diga amén. Y en el deseo del Padre, del corazón del Padre, para sus hijos, no para los hijos, no para los sirvientes. Estoy hablando para los hijos, para aquellos que consideran que son hijos de Dios, que han aceptado al Señor y entienden que son hijos del Dios eterno. Dios ha diseñado cosas y tiene deseos en su corazón para sus hijos. ¿Qué hace en nuestros días para este tiempo? A pesar de todo lo que está sucediendo en el sistema actual afuera, Él se quiere manifestar en esta generación más que nunca. Es crucial que la iglesia se conecte a lo que es principio de Dios, a la autoridad de Dios y a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque en base a caminar bajo esos principios y bajo los decretos de Dios, usted va a recibir la plena confianza de saber que todo lo que Dios le ha dicho está garantizado por Él mismo. Yo creía que había dicho algo interesante. Es que Dios quiere levantar una iglesia, hermano. La gente no se han dado cuenta, pero Dios quiere levantar una iglesia sobrenatural, que lo conozca a Él en lo profundo, en intimidad, a través del Espíritu Santo, un pueblo cuyo poder y autoridad sean el fruto del conocimiento y de la intimidad que tienen con Él en lo secreto. Yo le garantizo a usted que si usted vive en el secreto de Dios, nadie lo va a mover. Yo le garantizo a usted que si usted vive en el secreto de Dios, cuando alguien le dice algo contrario a lo que Dios está hablando, usted se va a parar firme y va a decir, eso no es cierto. Mire, Dios está trayendo un mover profético en este tiempo impresionante. Es algo que es sin precedentes en este tiempo. Es algo tan y tan poderoso. Él quiere revelar algo poderoso de Cristo en nosotros a través de la plenitud de Él, para que la iglesia camine bajo la revelación del cielo, camine bajo la revelación de lo que es Dios. Mire, por años la iglesia ha cometido un error bien craso, y es preparar gente para irse para el cielo. No está mal, no está mal. Pero por años la iglesia se ha concentrado en guardar gente para que se vaya para el cielo, cuando en realidad el intenso deseo de Dios y el corazón de Dios late para que el hombre acabe de entender la revelación que Dios estableció desde el principio hasta este tiempo, y es que Dios quiere que el hombre traiga el cielo a la tierra. Pero muchas veces no podemos operar en ese sistema que Dios creó o bajo esa autoridad, y a veces no tenemos fuerza ni para matar un mosquito. Especialmente cuando no entendemos y reconocemos autoridad. Cuando usted está sujeto a la autoridad de Dios, usted va a volar y alcanzar el éxito que Dios le ha señalado. Es algo automático que va a suceder. No es algo que va a suceder wow, un de repente. Los de repente de Dios son buenos, pero cuando usted camina bajo principios y bajo sometimiento, bajo autoridades, es inevitable que usted reciba una bendición de Dios. Eso funciona automáticamente. Si usted honra a alguien, la palabra dice al que si tú honras, Dios te va a honrar. No tengo muchos amenes, pero está bien. Es una matemática del cielo que no falla. Es algo que no falla. Cuando usted aprende a reconocer la autoridad, la misma autoridad lo empodera para vencer cualquier obstáculo que se presenta. Ay. Cuando usted aprende a caminar bajo principios de autoridad y usted aprende a honrar la autoridad y a aceptar la autoridad que Dios le ha delegado, es que es inevitable que esa misma autoridad le va a multiplicar la autoridad sobre su vida, y cuando usted abra la boca para decretar y declarar, las cosas tienen que ocurrir.
Porque cuando usted está bajo autoridad, entonces la autoridad suprema está sobre usted. Mire, hay algo poderoso que a veces desconocemos de esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros conocemos los principios de Dios, usted se va a dar cuenta y lee la Escritura que la autoridad hace que el poder sea legal. En el libro de los Hechos se da un caso de unos muchachos que fueron tratando de sacarle unos demonios a una persona y hablaban como en poder. Y gritaban, ¡ah, fuera! ¿Usted sabe cómo es esto? Ayer nosotros estábamos en la ceremonia del pastor Vivoni y una persona dijo algo bien importante, ¿verdad? Porque había un padre de una iglesia de estas episcopales que es doctor también y a la misma vez era el doctor personal del doctor Vivoni. Y él dice que el doctor Vivoni siempre respetó los principios de él, ¿verdad? Porque nunca se ponían a discutir teología ni asuntos teológicos. Pero en esas conversaciones que ellos tuvieron, él vivió una experiencia a través de conocer al pastor Vivoni. Es que el pastor Vivoni un día estaba escuchando al doctor cuando el doctor le decía que su hermana o su suegra tenía una enfermedad crónica. Era tan crónica que él sabía que estaba diciendo que era crónica porque él es doctor, él conoce la medicina. Y que le gustaría a él que el pastor Vivoni orara por ella. Y el pastor Vivoni oró por ella y cuando ella le dijo, esa enfermedad es crónica. Y él le dijo, sí, está bien, pero el Señor lo puede hacer. Y él fue y se la acercó y oró por ella y le dijo, en el nombre de Cristo recibe sanidad. Y la señora lo miró y le dijo, pero con esa oración ni un mosquito se muere. Y horas más tarde la señora empezó a sentir un calentón por todo el cuerpo y ¡pra! Sintió como que algo se desprendió de ella y quedó sana instantáneamente hasta el día de hoy, 30 años luego. Y es que, hermano, cuando una persona vive en autoridad no tiene que hacer tanto ruido. Porque es que cuando usted vive bajo autoridad, cuando usted vive bajo autoridad y usted aprende a caminar en autoridad y a reconocer la autoridad, cuando usted trabaja para empoderarse, para reprender algo, es que el mismo poder, por la autoridad que Dios le ha demandado a usted, trabaja empoderadamente, tan poderoso, que las cosas tienen que suceder. Dígale a alguien, yo quiero eso. Y eso es lo que hace que la autoridad sea legal. Sí, la autoridad es más importante que el poder. Es más importante que cualquier posición eclesiástica. Porque el poder sin autoridad es ilegítimo. El reconocimiento de autoridad es algo que es lo que activa la fe en nosotros. Escúcheme bien. La Biblia dice bien claro que la fe es ¿qué? ¿Nadie sabe lo que es la fe? Es la sustancia de las cosas que esperan. Yo le dije a ustedes el viernes un ejemplo bien práctico. ¿Cuánta gente no van a las campañas de Benny Hinn? ¿Y por qué solo unos pocos se sanan? Yo les voy a explicar. Muchos van reconociendo, primero, a que Dios lo puede hacer, y segundo, que ese hombre carga una autoridad que Dios le dio para orar por la gente por sanidad. Y hasta que la persona no se conecte con Dios y con la autoridad delegada que Dios declaró, eso no sucede. Por lo tanto, la fe muchas veces está condicionada a la autoridad que usted obedece. Escuche bien, usted no puede beber de una fuente a la que usted no reconoce. Vuelvo a repetirles otra vez. El reconocimiento de autoridad activa la fe. Usted no puede beber de una fuente a la que usted no reconoce. Escuche bien para que usted entienda lo que voy a hablar. En el libro de Lucas 7, si quieren lo pueden buscar para que vayan conmigo en lo que voy a ir leyendo. Yo quiero que usted atienda bien en lo que voy a leer, porque esto es un ejemplo poderosísimo de lo que estoy hablando. Pero en el libro de Lucas 7 dice de la siguiente manera:
después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, escuche bien esto. Yo le dije a ustedes el viernes que el testimonio hace que la autoridad sea poderosa. Hay gente que no tiene autoridad porque no tienen testimonio. Y cuando hablo de testimonio no estoy hablando de que Dios te sacó de la droga o que Dios no, es que tengas un testimonio de caminar correctamente con Dios. Porque hay veces que el testimonio puede más que cualquier palabra. Cuando la gente te ve, cuando la gente te oye, cuando la gente empieza a ver cómo tú vives, la gente va a decir, esta es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. Por lo tanto, escuche bien. Dice, y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Y yo quiero que usted atienda bien lo que este hombre acaba de hacer. Este hombre era un hombre poderosísimo en autoridad. Y dice que envía a unos ancianos de los judíos. Está hablando de gente que eran líderes eclesiásticos. Eran líderes eclesiásticos de lo que están hablando aquí. Y dice, rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedáis esto. Escuche bien, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Tipo no solamente reconocía autoridad, sino que era un buen hombre. Sabía honrar a los hombres de Dios y a la gente de Dios. Y dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, escuche bien, el centurión envió a él unos amigos. Qué poderoso, este hombre reconocía tanto y tanto la autoridad de Jesús que nunca se llegó a donde Jesús estaba. En todo momento usó a otras personas para que Jesús hiciera el milagro. Usó a los ancianos. Después utilizó a siervos. Dice, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Eso fue en el versículo 3. Pero ahora cuando va bajando, dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando yo no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué poderoso es esto. Tú no tienes que entrar a mi casa. Es que yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Es que yo sé que tú eres un hombre que tiene poder de Dios. Es que yo sé que tú caminas correctamente bajo los principios eternos del Dios del cielo. Es que yo reconozco quién tú eres. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre, escuche bien, esto es poderoso. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. En otras palabras, usted no puede recibir lo que usted no es. Este hombre reconocía autoridad porque sabía vivir bajo autoridad. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Escuche bien. Y volviendo dijo a la gente que le seguía. Escuche bien. Porque está hablando de autoridad. Todo lo que está hablando de principios eternos de autoridad. Y al final dice la fe. Escuche bien esto. Dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Así que la fe está condicionada a la autoridad que tú reconoces. No es que tú no recibas lo que tú quieres porque el pastor oró y no sucedió. Es lo que tú reconoces cuando se suelta la palabra. Aquí hay gente que han recibido milagros, que son testigos de milagros. Aquí hay gente que han sido marcados por milagros y aún viven en otra manera, pero Dios los marcó con un milagro para que no se olviden de que el Dios del cielo los trajo al lugar indicado. Escúcheme bien, hay algo poderoso que la iglesia necesita entender, no esta, todas las iglesias, no los miembros que están aquí, los miembros de todas las iglesias, es que necesitan reconocer que todo hombre puesto por Dios es una autoridad que está bajo autoridad, y para tú recibir tu beneficio necesitas reconocer autoridad. Escúcheme bien, Pedro se le quedó mirando al maestro cuando Jesús está preguntando: ¿quién dice la gente que soy? Esto es poderoso, hermano, escuche bien. Hay una diferencia muy grande entre andar con alguien y saber con quién tú caminas. Hay una diferencia muy grande entre andar con alguien y saber y reconocer con quién tú caminas. Porque muchos caminaron con Jesús, pero pocos sabían quién era Jesús. A veces tenemos informaciones distorsionadas de la gente porque oímos a todo el mundo menos a Dios. Oh my God. A veces escuchamos la opinión de todo el mundo, pero no la de Dios. Y Dios es el único que te puede revelar quién es esa persona. Y hasta que tú no te encierres en un closet y no te encierres en tu habitación, tú vas a seguir escuchando gente y te vas a seguir moviendo por lo que la gente dice. Necesitamos entrar en nuestro regazo, en nuestro secreto, en paz, confiando en Dios, descansando en Dios, para que Dios nos hable y Dios nos enseñe verdaderamente a la gente que usted necesita reconocer para que le activen su milagro. Yo no sé si usted entiende esto, pero alguien carga en su boca el milagro que tú necesitas. Alguien carga en su boca el milagro de lo que tú necesitas. Escucha bien. Mientras esto sucede, hay algo poderoso que yo me pongo a mirar en la vida de Pedro. Dice Pedro, una de las cosas que hacía era que miraba a Jesús mientras preguntaba lo que la gente, cuando él preguntaba quién dice la gente que yo soy. Yo me imagino a Pedro. Usted sabe que Pedro, usted no tiene que entender todo el background de Pedro, sino que tiene que leer la historia de Pedro, poca de ella, para comprender que Pedro era un tipo diferente. No era raro, era diferente. Porque yo no entiendo, yo no entiendo eso de que hay gente rara, hay gente diferente. Todos somos diferentes. Todos tenemos una capacidad diferente. Todos tenemos una manera de discernir las cosas diferentes. Pero Pedro era diferente. Y yo me imagino a Pedro, porque cuando Jesús pregunta esto, qué poderoso, ¿quién dice la gente que soy? Eso es algo bien importante. Porque Jesús le está haciendo una pregunta a los que andan con él. Hay gente que llevan 40, 50 años de casado y viven con la película Sleeping with the Enemy. No lo saben. ¿No saben quién es la persona? ¿Saben quién es la persona? O tú puedes tener una amistad de años. Y de momento tú conoces otro lado oscuro de esta persona porque te sorprende. Nunca lo llegaste a conocer. Pedro queda impresionado porque Pedro se le queda mirando. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero qué poderoso, dice. Pocas de las personas que andaban con Jesús en realidad sabían lo que era. Yo estoy seguro que Juan sabía quién era Jesús. Pero ¿quién soy yo? Dice Jesús. Y mientras eso sucede, el Espíritu Santo está tomando parte en la vida de Pedro. Estaba trabajando en Pedro.
¿Qué cosas pasaron por la mente de Pedro? No lo sabemos porque el texto no lo dice. Pero cuando uno va al pasado y las experiencias donde Dios ha visitado a Pedro o a cualquiera de nosotros en acción, es fácil reconocer lo que es una persona, lo que una persona carga. Pedro un día se encuentra pescando en uno de sus peores días. Un hombre que era un profesional de la pesca. Y se allega este hombre que tenía una fama de un hijo de un carpintero. Pero tenía algo bien particular porque la gente le atendían. Tenía un poder de convencimiento que cuando Pedro vio a la gente que se estaban a la orilla del mar, así, escuchándolo, Pedro no tuvo oposición de que él se montara en la barca. Dijo, este hombre es diferente. Y él se le monta en la barca a Pedro. Y yo me imagino esas primeras experiencias de Pedro con Jesús. Son experiencias que quizás marcaron la vida de Pedro. La vida de Jesús fue impregnada en la vida de Pedro en ese momento. ¿Cómo es que te sabe mi nombre? Porque en medio de montarse en la barca también ya Jesús sabía el nombre de él. Y le da instrucciones, Pedro boga mal adentro y arroja las redes a mano derecha. Y qué poderoso era, porque Pedro en su experiencia como pescador cuestiona y dice, maestro, yo he estado toda la noche pescando y ahora tú me dices, vamos para adentro. Acuérdese bien lo que estoy diciendo. Simplemente para aquel tiempo la fama de Jesús era de un carpintero. Y cuando Jesús le dice a Pedro, boga mal adentro, sucede algo poderoso, porque Pedro, viendo la manifestación de autoridad de este hombre, cuando él le dice, tira las redes a mano derecha, le dice, mira, Señor, yo he estado pescando toda la noche, pero por tu palabra la voy a hacer. Oh, yo no sé si usted entiende lo que estoy hablando, pero es que con esa voz de autoridad era diferente, era algo diferente, era una seguridad lo que Pedro estaba recibiendo. Y yo pude identificar en Lucas 5 cuando respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche he estado trabajando. No le dijo pescando, le dijo trabajando. Este es mi sustento, es la manera en que yo vivo, yo sé lo que estoy haciendo y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré las redes. Dos cosas hizo Pedro, amado. Lo identificó como un maestro. Pasó a ser de un simple hijo de un carpintero para reconocer que este hombre cargaba una enseñanza muy poderosa. Y le dio la legalidad a su autoridad. Mas en tu palabra echaré las redes. Ahora Pedro, en otro escenario, le dice el Padre, el Espíritu Santo viene sobre él y el Padre le revela a Pedro proféticamente la verdadera identidad de Jesús. Y yo quiero que usted entienda esto porque esto es poderoso. Y es que cuando tú reconoces autoridad, te da identidad a ti también y te da revelación profética de cosas que tú desconoces. Cuando tú reconoces autoridad, esa misma autoridad te otorga identidad. Y no solamente identidad, sino que te da revelación profética para conocer cosas que todavía no se han cumplido, pero el Dios del cielo te lo está revelando porque estás linealmente conectado con el cielo. Caminar en autoridad y bajo autoridad es estar conectado con el cielo. ¿Sabe por qué? Porque lo que opera aquí abajo en el sistema donde el enemigo se vuelve está contaminado por rebelión y es lo que el enemigo, por la cual el enemigo fue arrojado del cielo. Satanás opera en rebelión. Se revela contra todo lo que es de Dios. Se revela contra lo que es una casa de Dios. Se revela contra la unidad. Se revela contra todas las cosas porque Él es padre de mentira. Y como no camina en autoridad, él camina en rebelión. Pero cuando tú reconoces autoridad y cuando tú caminas bajo autoridad, estás linealmente conectado con la voluntad del Padre y del cielo.
Quiero decirle todo esto para que entienda por qué Jesús le dijo a Pedro: y a ti, bajo esa revelación, te daré la llave de los cielos, y todo lo que tú atares en los cielos será atado en la tierra. Y es que para uno tener la autoridad que abra los cielos y tenga cumplimiento en la tierra, tiene que vivir bajo esos parámetros de Dios establecidos. La autoridad del cielo no opera si no es por autoridad. De autoridad bajo autoridad. Y cuando nosotros caminamos linealmente con el cielo, estamos caminando y alineando nuestra boca con el cielo. Ahora Pedro está en otro escenario y el Padre le revela a Pedro proféticamente la identidad de él. Escúcheme bien, hermano. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dígale a alguien: no seas un hijo sin identidad. Tú necesitas identidad. Necesitas identidad. Y esa identidad es bajo el reconocimiento de autoridad para ser reconocido. Y estos son principios del reino, amado. La autoridad genuina es un derecho legal. Escuche bien esto. Estos son principios del reino, amado. La autoridad genuina es un derecho legal. Para tú recibir, tienes que reconocer. Todo en el reino opera bajo esos principios. La fe no funciona, como dije ahorita, si usted no reconoce lo que está pidiendo y por dónde lo está pidiendo. ¿Me está entendiendo? Mire, la fe no funciona si usted no reconoce que lo que pide ya está hecho. ¿Me entiende? No funciona si usted no reconoce que lo que está pidiendo ya está hecho. El enfermo no recibe sanidad si no reconoce el poder de la oración. Pablo le dice que llame a los ancianos de la iglesia y ore por ellos. Pero si tú no reconoces a esos ancianos, escúcheme bien. Pablo dice: está alguien enfermo, haga oración. Y dice que llamen a los ancianos, que lo ungen con aceite y ora por ellos. Pero si usted, conociendo la escritura, no reconoce a que los ancianos que están ahí han sido nombrados bajo autoridad por el Dios del cielo, la fe no le va a activar su milagro. Porque tiene que haber reconocimiento. Tiene que haber un reconocimiento de autoridad. La fe no funciona si usted no reconoce lo que pide. Si lo que pide está hecho. Igual la sanidad. Si usted ora por provisión, la provisión no llega si usted no reconoce que Dios es Jehová Jireh, el proveedor. Si usted no reconoce que Él es nuestro proveedor, eso no va a llegar. Usted puede estar orando todo el tiempo por provisión. Ay, Señor, estoy pelado. Ay, Señor, estoy pelado. Ay, Señor. Si usted no reconoce que Dios es proveedor, eso no llega. Escuche bien, si usted no reconoce que el diezmo le abre la ventana de los cielos, eso no va a ocurrir. La semilla se le va a morir. Porque lo único que activa a que su semilla sea próspera y crezca y dé el fruto que ella necesita es que usted use la llave del diezmo para abrir la ventana de los cielos. Porque la llave de la ventana de los cielos dice: probadme en esto y yo os abriré la ventana de los cielos, dice el Señor. Son principios, amados. Escuche bien qué poderoso es esta revelación. Dios necesita alineamiento. Escuche bien, tú eres el Cristo, le dice Pedro. Jesús le devuelve a Pedro con una identidad y le revela que a través del Espíritu Santo recibirá autoridad revelada. Y escuche bien, Jesús le contesta: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Diga conmigo: revelación. Ahora usted dirá: ¿qué es revelación? La palabra revelación viene del griego apocalipto. Está muy relacionado con la palabra apocalipsis, que significa quitar el velo o exponer una verdad oculta. Dígale a alguien: usted es un cartucho de dinamita y usted no lo sabe.
Ujú. Nosotros somos cartuchos de dinamita, pero no explotaremos hasta que no entendamos la revelación, dónde estamos conectados. Porque si alguien va a iniciar la mecha de la bomba que va a explotar, es el fuego del Espíritu Santo. Oh, alguien tiene que decir amén. Es que cuando el Espíritu Santo venga a tu vida y estés caminando en alineamiento, ese fuego va a encender la bomba que tú tienes por dentro y va a reventar y va a provocar y va a hacer que las cosas funcionen a tu favor. Cuando tú tienes revelación, 3 cosas te favorecen. Escuche bien. Lo que Dios habla, hablarás. Y caminarás como Él camina. Y verás lo que Él ve. Cuando tú caminas en el orden de Dios y esta revelación llega a tu vida, tú vas a hablar lo que Él habla. Vas a caminar como Él camina y vas a ver como Él ve. Escuche bien esto, voy bajando. Dios no hace nada al azar, ni por emociones. Usted puede llorar todo lo que quiera, sus lágrimas no van a conmover a Dios. Es la fe y el reconocimiento a lo que usted está haciendo. La moneda del cielo se llama fe. Si usted está orando y no está orando por fe, nada va a suceder. Porque, ¿sabe qué? La duda provoca lágrimas. Porque la duda trae cuestionamiento a nuestra mente. Ay, si no pasa. Y eso mismo nos causa sufrimiento a nosotros. Y comenzamos a llorar. A veces Dios quiere restaurar nuestras relaciones con las otras personas. A veces Dios quiere restaurar nuestras relaciones en el trabajo, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros matrimonios, nuestras esposas, nuestros esposos, pero tenemos duda. Y cuando la duda existe, siempre las lágrimas estarán presentes porque estamos en un periodo incierto donde queremos razonar con nuestra mente cómo debe ser el resultado que esperamos. Y el único que da buenos resultados es Dios. Digo, el único que da buenos resultados es Dios. Digo, el único que te puede dar buenos resultados es Dios. Por eso es que la gente tiene que conectarse con Dios. Por eso es que la gente tiene que conectarse con Dios, no con gente. Porque cuando te conectas con Dios, entonces Dios te conecta con gente. Dios no hace nada al azar ni por emociones. Todo lo hace conforme, escuche bien, a sus modelos. Y Dios mismo se ciñe de los trozos de sus diseños para dárnoslo a nosotros. La Escritura dice en Efesios 4 que Él subió, ¿verdad? Y Él mismo se desprendió de sí mismo. Y dio dones y repartió. En otras palabras, Él se desprendió de Él mismo, pedazo a pedazo, y le dijo, a este le voy a dar esto, a este le voy a dar esto, Él mismo, Él mismo. Y muchas veces hemos fallado como iglesia, hermano, porque queremos que Dios se someta y responda a los planes del hombre. Y la verdad es que Dios solo actúa conforme a su diseño. El que a usted no le guste a alguien, una persona, a que a usted no le guste una persona, eso no cambia el plan de Dios. Usted puede hacer lo que usted quiera, decir lo que quiera, hacer lo que quiera, y eso no va a cambiar el plan de Dios. Porque lo que Dios dijo en el plan y el diseño de Él se va a cumplir. Dígale a alguien, lo que Dios dijo de mí se va a cumplir. Dígaselo a alguien con seguridad, lo que Dios dijo de mí se va a cumplir. Si la autoridad es Dios, la autoridad no son los hombres, Dios es la autoridad. Y lo que Dios diseñó y dijo para tu casa se va a cumplir. Lo que Dios dijo para tu matrimonio se va a cumplir. No importa lo difícil que se vea, Dios lo va a cumplir. Si fue Dios quien lo hizo, Dios lo va a restaurar. Si fue Dios el que lo habló, Dios lo va. Escuche bien, amado. La impartición se recibe por la revelación que te muestra de dónde y para qué es la autoridad. Usted dirá, explíqueme eso. Escúcheme bien, cuando tú identificas la fuente de poder, tú puedes beber de ella, como dije anteriormente. El reino opera por principios de orden. Si tú no reconoces la autoridad del hombre que Dios te ha dado para dirigir, tampoco tendrás la capacidad de recibir de esa autoridad.
Si usted no reconoce la autoridad que Dios depositó sobre sus líderes, tampoco tiene derecho a recibir esa autoridad. Porque eso es un orden específico por Dios. Eso no lo declaró el pastor. Eso no lo hizo ningún apóstol por ahí, ningún profeta. Eso lo dice la palabra. Eso es algo que es verídico y es bíblico. Usted nunca podrá disfrutar ni recibir de algo que usted no honra ni reconoce. En el momento que usted deshonra a hombres de Dios que lo que han hecho es abrirle el corazón para bendecirlo, usted cae en deshonra. Usted no puede recibir nada de esa persona porque va a haber un bloqueo. Hay una llave que cerró. La cerró usted mismo. No fue Dios que la cerró, fue usted mismo que la cerró. Usted mismo tiene el derecho de abrirla y decirle: Señor, yo me arrepiento, yo me humillo, yo abro esa llave nuevamente, y usted empieza a caminar en el orden de Dios. Jesús establece el orden y autoridad a través del Espíritu Santo. Y a través de este tiempo glorioso conectado a su iglesia, para que la iglesia reconozca la urgencia de caminar en autoridad. Esto es un tiempo donde Dios está haciendo más milagros que jamás y nunca. En cualquier parte de la tierra. Estoy hablando de guerreros del reino, estoy hablando en el mundo en general. Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Pero está haciendo cosas sobrenaturales sobre gente que están alineados al cielo. Habrá alguien aquí que quiera decir: Señor, yo me alineo con lo que tú dices. Habrá alguien aquí que puede decir: Señor, yo me alineo, yo me alineo, yo me alineo. Me alineo con el cielo, me alineo con la tierra. Mis pensamientos están en el cielo, mis pensamientos están en la tierra. Sí, porque a veces no es estar con la mente y el espíritu todo el tiempo en el cielo, hermanos. Porque eso fue lo que dijo ahorita. Nos encargamos de llevar gente al cielo sin darle la oportunidad que la gente conozca el beneficio de vivir en la tierra. Dios quiere que usted jale el cielo para la tierra. De hecho, si no lo sabe, cuando Dios restaure todas las cosas, va a bajar una tierra nueva, así mira, y la va a poner bien cerquita de la tierra, pero la gente no va a poder llegar a ella. Cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Dios está a punto de restaurar todas las cosas. Si usted no se da cuenta, hermano, usted cree que lo que usted está pasando es producto de que usted falló. No, estamos pasando cosas y nos están pasando cosas producto de los tiempos. Este es el tiempo de Dios. Dios está alineando a su iglesia para llevarse a su iglesia. Y para eso hay que caminar en el orden de Dios. Mira, el miércoles pasado nosotros hicimos un servicio sencillo pero poderoso en la casa de la hermana. Poderosísimo. Y no sé por qué yo llevaba una enseñanza allá preparada y el Señor me llevó a Mateo y me dijo: habla de las señales de los tiempos. Wow, qué tiempo poderoso tuvimos esa noche. Tan poderoso que el hermano de ella se convirtió. Porque hay una urgencia del hombre de conocer que de alguna manera vamos a estar mejor en la presencia del Señor y en las manos del Señor. Hay una urgencia de Dios de que el hombre entienda que el mundo no tiene nada que ofrecerte. El mundo, hermano, escúcheme, el mundo lo que va a hacer es que lo va a dejar usted pelado. El sistema del mundo está diseñado para sacar, para atraer. Usted va a una discoteca y gasta todo su dinero ahí. Y se lo gozó. Y al otro día está arrepentido. Pero viene a la iglesia y cuando recogen la ofrenda, alaba lo que él vive. Ahí vienen los cuestionamientos. Ay, no he pagado la casa, me falta pagar el carro, me falta pagar. Y no sabe que el dinero de la discoteca se pierde, pero el de la casa Dios se lo devuelve. Porque Dios dice, tu palabra dice en Hebreos 11, versículo 6. Mira, pónmelo ahí para que la gente lo lea, versículo 6, capítulo 11 de Hebreos, versículo 6. Hebreos 11, 6, bien poderoso, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dígale a alguien, hay. Dígale a él, hay. Diga, pida que hay. Exacto, pide que hay. En la casa de Dios hay. Yo quiero que tú entiendas que en la casa de Dios hay. Que el mejor lugar en el mundo donde tú puedes estar es en la casa de Dios. El mejor lugar.
Mire, yo en este tiempo me he levantado a reprender ese vicio de matre, de gente que están enviciados con quedarse en la casa, que prefieren ver la predicación en la casa sentado en una computadora. No es lo mismo. Cuando usted viene a la casa de Dios es algo diferente. La atmósfera es diferente, la gloria es diferente. Hay algo que pasa en la casa de Dios. Si no fuera así, hermano, la iglesia es idea de Dios, no del hombre. La iglesia es idea de Dios, no del hombre. Y nosotros jugamos un papel importante en esto. Escuche bien. Esta es la novia del Cordero. Nosotros tenemos que amarla como la esposa del Cordero. Cuando nosotros rechazamos a la esposa, estamos rechazando al esposo. Alaba lo que él vive. Cuando nosotros hablamos de la esposa, estamos hablando del esposo. Porque hay una conexión poderosa. El que hable de la pastora está hablando de mí. El que hable de Pisirilo está hablando de ella. El que hable de Carlito está hablando de Jessica. Y reprendo al diablo, son bizcochos buenos. ¿Verdad? Hay una conexión bien poderosa. Porque esta es la novia del Cordero. Por ella Él murió. Por ella Él dio su vida. Él quiso constituir una familia. Más, le voy a decir algo, una revelación de reino que nosotros necesitamos entender. Nosotros somos una familia. Esto no es un lugar de 4 paredes donde se reúnen instituidos llamado iglesia. Es la familia de Dios. Somos los hijos de Dios. Por eso es que solamente, escuche bien, los hijos heredan. Porque dentro de una relación matrimonial solamente tienen derecho los hijos. Y estando Jesús casado con una iglesia, solamente los que se identifican como hijos en esa iglesia son los que heredan de esa iglesia. Diga reconociendo autoridad. Yo quiero ir terminando con esto, escuche bien. Jesús le dice a Pedro, Pedro, bienaventurado eres. Le dice, bienaventurado eres, hijo de Simón. Y qué poderoso, ¿verdad? Porque la palabra bienaventurado tiene muchos significados. Uno de ellos es bendecido. Diciendo, tú eres un bendecido. Y cuando usted entiende esa revelación, entiende que siempre cuando usted habla de algo, siempre hay algo que es contrario. Si eres bendecido, es bendecido. Y si no eres bendecido, estás caminando bajo no bendición. Para no usar otros términos. Pero la realidad del caso es, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló ni la sangre, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire qué poderoso. Jesús le dice, tú eres un bendecido. Porque el Espíritu Santo te acaba de revelar algo que está conectado con mi Padre. Mire qué poderoso esto. Jesús no llamaba a su Padre Dios. Siempre usaba la expresión Padre. Mi Padre. Tenía un conocimiento pleno. ¿Quién era su Padre? De la autoridad de su Padre y de dónde venía. Y Dios también tenía el Padre también tenía esa revelación de Él.
Mire qué impactante esto para que usted entienda lo que es reconocer la autoridad. Jesús se desprende del cielo, dejó toda la majestad, todo su gobierno, todo en la tierra, en los cielos, y viene y se hace uno igual que nosotros. Con una palabra profética poderosísima sobre su vida que viene desde del Viejo Testamento. Hay una sombra que arrastra una palabra profética sobre la vida de él, que él era el Mesías. Jesús llega, crece, se desarrolla sometido bajo autoridad. Se somete bajo la autoridad de padres terrenales. Para los que no han leído la historia bien, le cuento un poco de ella. Jesús un día se le escapó a Marta y a José y le han dado una clase de pela, no lo dice la Biblia, pero si usted usa su imaginación, hubo un paréntesis en la vida de Jesús donde Jesús no apareció más hasta otro tiempo. José y María. ¿Qué yo dije? Adiós, exactamente, perdóneme. Ya usted ve que nosotros los pastores no lo sabemos todo. Amén, se equivoca, ¿verdad que sí? Corrijo, María y José, para que quede para el récord. Escúcheme bien. Y Jesús se somete bajo la autoridad de su padre y su madre. Padre y madre. Es lo mismo que la iglesia y sus líderes. Porque biológicamente no existe nada que pueda decir que Jesús cargaba con el gene de María o el gene de José. Fue por obra del Espíritu Santo. Pero bajó y caminó bajo autoridad. Escuche bien. Fue tentado en el desierto. Y en el desierto usa la palabra autoridad. Siempre que usted usa la palabra, está haciendo uso del derecho legal de la autoridad. Porque la palabra es derecho legal. Jesús usó su derecho legal en el desierto. Pero escúcheme bien, no fue hasta que Jesús se somete bajo autoridad nuevamente y va donde Juan el Bautista para ser bautizado. Y cuando va donde Juan el Bautista sabe la grandeza, reconoce quién es él y le dice: yo no soy digno de desatar la sandalia de tus pies. Y miren lo que Jesús le dice: para que se cumpla la escritura es necesario que esto acontezca. Es decir, para que se cumpla todo lo que Dios te ha declarado, tienes que caminar bajo autoridad. Jesús lo reconoció, le dice: mira, hasta que no se cumpla eso, no voy a poder comenzar mi ministerio. En otras palabras, le está diciendo a Juan el Bautista: mira, avanza y haz lo que tienes que hacer. Tú fuiste diseñado para darme algo que yo necesito, y aunque sé quién yo soy, tú necesitas ungirme. Tú necesitas bautizarme en las aguas. Y dice la Escritura que cuando Jesús hizo lo que hizo, el Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo vino sobre él. Amado, yo quiero que tú entiendas que hay cosas que están destinadas para cada uno de nosotros, pero a menos que nosotros no caminemos por el orden legal de la Escritura y lo que Dios está diciendo y reconozcamos y entendamos, hermano, hoy en día faltarle respeto a un pastor es como es un bombón. Pero la Escritura habla y explica que cuando usted honra, cuando usted camina bajo autoridad y usted reconoce autoridad, todo lo que usted anhela, todo lo que usted desea, todo lo que está señalado para ti y decretado para ti, es que lo vas a recibir porque estás caminando en la legalidad de Dios. Nadie que venga al redil puede brincar la verja, tiene que entrar por el portón. Jesús mismo lo dijo.
Hay un orden específico. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Es un orden específico de autoridad decretado en los cielos en acuerdo con Jesús. Y son las cosas que activan lo maravilloso que Dios ha declarado para nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer que para que el cielo y la tierra se unan en tu declaración y en tu decreto, tienes que caminar en el orden de Dios. Porque el reconocimiento es lo que trae bendición. Es algo que usted lo puede poner y explicar como usted quiera, al beneficio o al orden que usted quiera. Lea la Escritura y la Escritura le va a mostrar en el orden que es. Inclusive Pablo dice, sométase toda persona bajo autoridad. Eso es decir, contra los policías. Yo no puedo ir afuera a decirle a un policía, si me para, yo soy pastor, tú no tienes derecho a darme un ticket. Usted sabe que eso le pasó a un amigo amado de mi corazón que yo amo. Hasta un embuste le metió al guardia delante de nosotros. Y yo dije, Dios mío, trágame tierra, que no caiga un rayo ahora mismo aquí. Llevamos camino a Ocala, ya Katy va a saber de qué hablo. Vamos camino a Ocala en una guagua. Lo pararon y la licencia se la había quedado. Y el guardia lo paró y cuando lo paró, él se buscaba y él sabía que la cartera se había quedado. Y el guardia le preguntó, ¿quién es usted? Y él dijo, no, yo soy bicho fulano de tal. Y yo, ay, este está loco, man. Trágame tierra, dije yo. No, tú no me conoces a mí, le dijo. Y yo decía por dentro, mire, tú no lo ves impresionar. Escúcheme bien, el poder no impresiona a Dios. Las posiciones no impresionan a Dios. Pero si hay algo que va a impresionar el corazón de Dios es tu obediencia. Es tu caminar en orden. Es que tú camines en honra. Es que tú camines reconociendo. Es que tú puedas decirle al Señor, heme aquí. Y ahí es cuando los cielos se abren sobre nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos promesas declaradas de parte de Dios del cielo. Y las vamos a ver sin lugar a duda. A unos les tomará más tiempo que a otros hasta que se alineen al propósito de Dios. Porque todo lo que es alineamiento con el cielo y la tierra camina en un orden específico decretado por la palabra. No decretado por la idea de un hombre, sino por el Dios del cielo. Baja su rostro, aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. Wilmer, asegúrate que esto se guarde. Aleluya. Dios es fiel, Dios es maravilloso. Yo no sé en la manera o en la condición en la que tú llegaste hoy aquí a esta casa. Pero sí yo te puedo garantizar que el Dios del cielo fue quien te trajo. Yo no quiero cerrar esta administración sin decir